Buenas tardes, soy Abel Renucio, ginecólogo de la Unidad de Atención a la Mujer y del Hospital Universitario de Burgos. Y en primer lugar quería agradecer a Laura su calurosa bienvenida y su presentación, dar las gracias a la Universidad de Burgos, a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos y a la Asociación La Rueda por la oportunidad de hablar con vosotras y vosotros de las violencias visibles e invisibles que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Tenemos por un lado eh, bien catalogado lo que es la violencia visible, pero debemos de ser conscientes de que existe una violencia menos visible y una violencia prácticamente invisible. Empezaremos con la violencia que todas y todos tenemos catalogada en nuestra mente, conceptualizada como violencia visible. Como claro ejemplo, la violencia sexual. Para definir la violencia sexual podemos ir a la RAE, aunque sus definiciones pues, no nos van a ser en este caso de mucha utilidad, pero podríamos buscar otro tipo de definiciones, como podría ser el uso de la fuerza, amenazas o una posición de poder para dominar a alguien o imponer algo. Tenemos este triángulo clásico que nos habla de la violencia. Violencia, por un lado, visible e invisible, directa, cultural o estructural. Podemos hacer esa distinción claramente entre violencia visible y violencia invisible, por encima y por debajo de la pirámide. Si la aplicamos a la violencia sexual, tendríamos una violencia sexual directa, que sería la visible, y una violencia sexual cultural y estructural, que sería invisible. Ejemplos. De la primera, violación, intentos de violación, acoso. De la violencia sexual cultural, la violencia simbólica, los perjuicios, estereotipos sexistas, cosificación, y de la estructural, la comercialización de los cuerpos, el matrimonio forzado, el aborto forzado, o la negación del aborto, la mutilación genital femenina y muchos ejemplos más. Por resumir, de la primera, agresiones sexuales, y de las segundas, cultura de la violación en la cultural y patriarcado en la estructural. Comenzamos con esta última. Vamos a hablar de la violencia sexual estructural, en concreto del patriarcado, que lo podríamos definir como una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. Más o menos, pues son conceptos que afianzamos, aunque ya nos sonarán. Podríamos diferenciar el patriarcado de coacción, el que se da por ley, en que las mujeres son inferiores a los hombres, y el patriarcado de consentimiento, en el que, aunque legalmente las mujeres son iguales a los hombres, en la práctica hay muchas situaciones que a través de la cultura, los mitos, los relatos, perpetúan esta desigualdad, esa educación de los niños en la épica masculina o de las niñas relegadas a lugares secundarios, apartadas del foco principal de la historia y muchas veces relegadas o sometidas al mito de la belleza. Volvemos a la pirámide que habíamos visto y vamos a pasar al vértice de la pirámide, violencia, en este caso visible, como serían las agresiones sexuales. Agresiones sexuales que podemos tener en mente lo que puede ser, como esto que tenemos en pantalla, pero también esto, o esto, o esto otro, o este ejemplo más, o esto. ¿Cómo podríamos definir las agresiones sexistas y sexuales? Pues como los comportamientos verbales, no verbales y físicos que desde el terreno de la sexualidad ofenden, humillan, intimidan o invaden el cuerpo de una persona. Dentro de las agresiones sexistas y sexuales tendríamos por un lado el acoso sexual, tanto verbal, comentarios, piropos, insistencia, como el acoso no verbal, mensajes, fotos, etc. Tendríamos el abuso sexual, en el cual no hay consentimiento, y tendríamos la agresión sexual, en la cual tampoco hay consentimiento, pero hay violencia o intimidación. Un caso más concreto sería la violación, en la cual no hay consentimiento y hay acceso carnal dentro de este tipo de agresión sexual. ¿Qué consideramos legalmente como acceso carnal? La introducción en vagina, ano o boca del órgano sexual masculino, de miembros corporales u objetos. Todas estas situaciones son agresiones sexistas y sexuales
y constituyen un atentado contra la libertad sexual o la indemnidad de otra persona. En concreto, debemos tener en cuenta que en el abuso no hay violencia ni intimidación, con lo cual una mujer privada de sentido o con un trastorno mental que sufre una agresión, que sufre una violencia sexual, no sería agresión, sería un abuso, o una sumisión química o embriaguez no sería una agresión sexual, sería también un abuso. ¿Y esto del consentimiento qué es? Podemos plantearnos. Pues este vídeo lo ilustra muy bien. Si no tienes claro cómo Si no funciona el tienes claro cómo consentimiento funciona el sexual, consentimiento imagina que en sexual, lugar de imagina sexo que en hablamos lugar de de sexo preparar una hablamos taza de de té. preparar una taza Tú de té. preguntas, Tú oye, ¿te preguntas, apetece una oye, taza de ¿te té? apetece una taza de Y té? ellos como, Y sí, ellos como, gracias, me sí, encantaría una gracias, taza me de té. encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos Así quieren sabrás que té. ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te Si tú apetece una preguntas, taza oye, de ¿te té? apetece una Y taza de ellos té? están como, Y ellos no están estoy como, muy seguro. no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el Entonces té, podrías ¿o hacer no? el té. Pero ¿O sé no? consciente de que Pero sé ellos consciente podrían de no que ellos beberlo. podrían no Y si beberlo. no se lo beben, Y si no se lo y beben, esta es la parte y importante, esta es la parte importante, no les hagas beberlo. no les hagas beberlo. No tienes derecho a No forzarles tienes a beber derecho a tu té, forzarles a beber tu por té, mucho que hayas hecho por té. mucho que hayas Y hecho si té. dicen, Y no, si gracias, dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. entonces no les hagas té. Y ya está, no Y les ya hagas está. té. No les hagas té. No les hagas beber tu No les té, hagas no te beber tu enfades té, con ellos no por te no enfades querer con beber ellos té. por no querer Te lo han beber dejado té. muy claro. Te lo han dejado No muy claro. quieren té. No quieren té. También podrían decir, También podrían sí, decir, muy amable por tu sí, parte. muy amable por tu Y parte. después cuando ya Y llega después cuando resulta te que al llega, final no resulta querían que al té. final no querían Sí, té. es un poco molesto, Sí, ya es un que has poco hecho el molesto, esfuerzo ya de que has hacer hecho el té. esfuerzo de hacer Pero té. siguen sin tener la Pero sigues obligación sin de tener la bebérselo. obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Antes Ahora querían no. té, ahora no. Algunas personas cambian de Algunas opinión en lo personas que tarda cambian una de tetera opinión en en lo que hervir tarda y una en tetera añadir en la hervir leche. y en añadir Y no la pasa leche. nada porque la Y no gente pasa cambie nada de porque la opinión. gente cambie Y de tú opinión. seguirás sin Y tener tú derecho a seguirás hacerles sin tener beber tu derecho a té. hacerles beber tu té. Y si están Y inconscientes, si están no les hagas inconscientes, té. no les hagas té. La gente inconsciente no La quiere gente té. inconsciente no quiere Y no té. pueden responder a la Y no pueden pregunta, responder oye, a la ¿quieres una pregunta, taza de oye, té? ¿quieres una taza de té? Porque están Porque inconscientes. están inconscientes. También es posible que te También es dijeran que sí posible que te cuando dijeran que todavía sí estaban cuando conscientes y todavía les estaban preguntaste si conscientes y les querían té. preguntaste si querían Pero té. mientras ponías a Pero hervir el té mientras y ponías a añadías la hervir el té leche, y añadías ellos la se quedaron leche, inconscientes. ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el Ahora té, tu deber es tirar asegurarte el de té, que la persona asegurarte de que inconsciente la está a persona salvo inconsciente está a y salvo. sobre todo, Y no sobre le todo, hagas beber té. no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, Vale, pero antes ahora dijo está que sí, inconsciente. pero ahora está Y las personas inconsciente. Y las inconscientes personas no inconscientes quieren té. no quieren té. Si alguien quiere té, Si alguien empieza a quiere beberlo té, y empieza a antes de beberlo. terminarlo Y se antes de desmaya. terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té No por la sigas garganta. metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, Asegúrate de que porque la están a gente salvo, inconsciente porque la gente no quiere té. inconsciente no quiere té. Créeme. Créeme. Aunque alguien quisiera té Aunque en tu alguien casa el quisiera té pasado en tu sábado, casa el pasado no sábado, quiere decir que quieran no que quiere les hagas decir té que todo quieran el que les tiempo. hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa Quieren que vayas a su inesperadamente y casa les fuerces a beber té inesperadamente y les diciendo, fuerces a beber pero té querías té la diciendo, semana pero pasada. querías té la semana O pasada. despertarse y encontrarte despertarse y metiéndoles té por la encontrarte garganta metiéndoles té diciendo, por la pero garganta anoche diciendo, querías té. pero anoche Si querías té. entiendes hasta qué Si punto es entiendes hasta ridículo qué forzar a punto la es gente a ridículo beber té forzar a la gente a cuando no beber té, quieren té, cuando no y eres quieren té, capaz de aceptar y que la eres capaz de gente aceptar que no la quiera gente té, no quiera ¿por qué es té? tan difícil de ¿Por qué es entender tan cuando difícil de hablamos de entender sexo? cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, En el té y en el el sexo, consentimiento lo es el todo. consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os Y importa, ahora, si no os me voy a importa, hacer una taza de me té. voy a hacer una taza de té. Todas esas situaciones que comentaban en el vídeo, no hay consentimiento en todas ellas, aunque lo más importante, o más incluso que el consentimiento, es que haya deseo. Pero entonces, ¿qué es la violencia sexual? Podemos preguntarnos. Pues vamos a recurrir a la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, situaciones insinuantes sexuales no deseadas, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluyendo hogar y lugar de trabajo. Según este estudio realizado por el Ministerio, el 14% de las chicas entre 14 y 20 años habían sido presionadas para realizar actividades de tipo sexual, el 14%. Y esta es una noticia de ayer mismo en el diario de Burgos. El acoso sexual en Internet se dispara y se ceba con los menores de edad, sobre todo con las menores de edad. Otra noticia que probablemente habéis visto en los medios de comunicación. Una futbolista de Osasuna B anota todas las vejaciones que sufrió durante un partido, teniendo en cuenta que son esas niñas que veíamos ahí. Te voy a violar, vamos a violar a todo tu equipo, súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo, se os nota el tanga, vamos al vestuario y te violo, tu madre me la chupa,
tienes cara de chuparla bien. Este vídeo nos va a poner en situación del acoso sexual callejero, en este caso concreto, que sufrís las mujeres habitualmente. Today. That's not good. What's up, beautiful? Have a good day. Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging me. She's an angel. She's an angel. Hey, baby. Hey, beautiful. Hey, beautiful. How are you this morning? How are you this morning? Have a nice evening. Have a nice evening. Hey. Damn! God bless. God bless. Sexy, American Eagle. American Eagle. Hello, good morning. Hello. God bless you. Have a good day. Have a good day. Doing good? Doing good? Hey, look at that. $5,000. You want to talk? Huh? We can be friends. You don't speak? Can I give you my number? Talk to me? No? So what's up, man? How you doing? Nice evening. Y este vídeo nos va a poner en contexto desde el punto de vista contrario para sensibilizar a los hombres frente a esta situación de abuso o de acoso, mejor dicho, callejero. Oye, niña, vaya vestido de bonita llevas, ¿no? ¿Qué es? Una cosa chula, va. Para acá para el portal y me lo enseña. Es una mujer. Es una mujer. Oye, Cucu, ven acá. Dios, ¿puedo enseñar una cosa? Sí, vaya. Chula, te llevas, ¿no? Visita para acá para el portal. Eso. ¿Dónde vas, Cucu? ¿Enseñar una cosa, curioso? Venga, solta una cosa. A la bien. Vaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero. Esta gente te intimida, viene por aquí y te intimida. Hace todo ¿verdad? ¿Ha sentido usted miedo? He tenido Esa cosilla, seguro, ¿sabes? Pues se le detalla, algo así, pues una sola y seguro. Si le han dicho lo mismo que me han dicho a mí. Yo no sé quiénes son ellos. Son una broma, son buena gente, van sola y no sé lo que quieren, paso bien. Luego La comprendo perfectamente. Entiendo perfectamente vuestra situación en muchos casos. Porque yo me sentí identificado. ¿Cómo piensas que se puede Muy bien, soy hombre y no han educado como hombre, siempre desde pequeñito, no lo han tratado, exactamente. Estamos hablando de Que es algo positivo y que ella tiene que sentirse bien. Supongo que vosotros sentiréis miedo en ese sentido. Porque el simple hecho de que me digan guapa, chula o a la vez mi vestido me hace ponerme en la mayor de la alerta y pasar un rato muy desagradable. Aunque se crea que va con la mejor de las intenciones, es acoso callejero. Porque tú también, si fueses mujer, tendrías miedo. Podemos pensar, pero esos son casos minoritarios, ¿no? Pues para ello vamos a la macroencuesta de violencia contra la mujer que publicó el Ministerio en 2019. Podríamos ir a los datos
globales para ver las 2.800.000 mujeres que refieren haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja, o el 6% de la población que reconoce violencia sexual fuera de la pareja. Pero para poner el foco, vamos a centrarnos en una población mucho más pequeña, en las mujeres que estáis inscritas en este curso, que en concreto a día de ayer, igual ha aumentado un poco la inscripción, pero a día de ayer erais 93 mujeres. De esas 93 mujeres, para ponerlo en contexto, vais a sufrir violencia sexual a lo largo de vuestra vida 13 mujeres, y en los últimos 12 meses habéis sufrido 2 mujeres. La violencia sexual fuera de la pareja la habéis sufrido, la vais a sufrir 6 mujeres de vosotras, y una mujer en los últimos 12 meses. Habéis sufrido violencia sexual en la infancia, antes de los 15 años, 3 de vosotras. Vais a ser o habéis sido violadas alguna vez en vuestra vida 2 de vosotras. De ellas han vivido también otras situaciones de violencia sexual 1,5 mujeres. Y esas violaciones se han dado estando bajo los efectos de alcohol o drogas en 0,8 mujeres. Hay que recordar que las mujeres denuncian en España una violación cada 5 horas según datos del Ministerio del Interior. Es decir, esta tarde en España, mientras vamos a estar aquí hablando, una mujer va a denunciar una violación. De las 6 mujeres que habéis sufrido o vais a sufrir violencia sexual en algún momento de vuestras vidas, el agresor va a ser un hombre en 6 de vosotras, siendo un amigo o conocido en 3, un familiar 1,3 o un hombre desconocido en 2,4. De las 2 mujeres violadas, lo vais a ser por un hombre conocido en 1,6 y por un hombre desconocido en 0,4, y lo seréis en más de una ocasión una de vosotras. De las mujeres que han sufrido violencia sexual en algún momento de vuestras vidas, que erais 6 si recordamos, la sufriréis en más de una ocasión 3 y al menos una vez al mes, una mujer. De esa violencia sexual o de esas 6 mujeres, vais a ser objeto, va a participar más de una persona en una mujer. Recordamos que, según la recopilación de geoviolencia sexual, ha habido desde 2016 211 agresiones sexuales múltiples en España. Y esta es una noticia muy reciente también. El Clínic de Barcelona detecta que las violaciones grupales se han duplicado desde 2019. De las 6 mujeres que habéis sufrido o sufriréis violencia sexual, 3 será en una casa, bien en vuestra propia casa, una mujer, en la casa del agresor 1,3 mujeres o en la casa de otra persona 0,7. En bares o discotecas una mujer y en zonas abiertas la sufriréis 2 de vosotras. De las 2 mujeres violadas alguna vez en vuestra vida, va a ser en una casa en 1,2 mujeres. Recordamos, la mujer que va a denunciar una violación esta tarde que estamos aquí hablando, pero como la tasa de denuncias es del 8%, 11,5 mujeres más van a ser violadas y no lo van a denunciar. De las 6 mujeres que habéis sufrido, sufriréis violencia sexual en algún momento de vuestra vida, estadísticamente lo vais a denunciar 0. ¿Por qué? Por ser menor, ser una niña, por vergüenza, por temor a no ser creída, y cuando es una violación, por vergüenza, por ser menor, por temor a no ser creída o por miedo al agresor. De las 6 mujeres que sufriréis violencia sexual, no buscaréis ayuda 5, y de las 2 mujeres que seréis violadas, no vais a buscar ayuda 1,3. No se lo vais a contar a nadie 2 mujeres de las 6. De las 6 mujeres que habéis sufrido, sufriréis violencia sexual, tendréis lesiones físicas 1, y de las 2 mujeres violadas, 2 sufriréis lesiones físicas también. Consecuencias psicológicas en 3 mujeres de las 6 de violencia sexual y en una de las 2
de la violación. Pensamientos de suicidio en 2 mujeres de las 6 que habéis sufrido sufriréis violencia sexual y en una de las mujeres que habéis sufrido o sufriréis una violación. Recordamos que entre las mujeres que sufren una violación hay casi 6 veces más riesgo de tener pensamientos de suicidio. Los momentos más críticos que requieren más apoyo psicológico es cuando se conoce la identidad de la víctima al reintegrarse a su entorno, el momento del juicio, con la sentencia, con la salida de prisión del agresor o cuando hay una interrupción voluntaria del embarazo a consecuencia de la violación. En cuanto al acoso sexual, lo vais a sufrir en algún momento de vuestras vidas o lo habéis sufrido 38 mujeres de vosotras. En los últimos 12 meses, 10. Y habéis sufrido acoso sexual en la infancia, 17 mujeres. De las 38, en 29 casos son miradas insistentes o lascivas y en 15 mujeres contacto físico no deseado. De las 38 mujeres que la habéis sufrido sufriréis, en 37 el agresor es un hombre. Bien desconocido en 28, bien amigo o conocido 13 o en el entorno laboral 7. 27 de vosotras lo sufriréis más de una vez, lo denunciaréis una de las 38 que la vais a sufrir y no se lo vais a contar a nadie 15. El miedo a represalias disuade a las mujeres de denunciar el acoso sexual en el trabajo. Era mi jefe y me despidió. Pero podemos pensar, bueno, te violan y luego se supera, ¿no? Pues sabemos por múltiples estudios, incluidos los de la OMS, que hay diferentes lesiones y consecuencias que va a tener la violencia sexual o la violación, tanto a nivel físico personal como en el entorno familiar o en el entorno comunitario. Las consecuencias son más graves en función de la mayor gravedad de la agresión sufrida o que sea algo mantenido, de que el agresor sea un familiar, de que haya varios agresores, de la edad de la víctima, de la acogida y atención por el sistema sanitario y de la respuesta de familiares y del entorno social en ese creer y apoyar. ¿Y cómo se actúa en estos casos? Pues para ello contamos con el proceso de atención integrada ante las agresiones sexuales de SACIL, en el que el hospital está en el centro entre la víctima, la policía, el médico forense o la médica forense y el juez o jueza. Primero se debe valorar la gravedad o el riesgo vital para actuar en consecuencia o las lesiones que pueda haber a consecuencia de esa agresión sexual. Hay que poner en valor la calidad y la calidez de la atención, hacerla en un espacio independiente, hacerlo en un único acto, informar a la mujer de las exploraciones a realizar, permitir que esté acompañada si así lo desea y evitar maniobras invasivas y que no tienen una justificación. Se realiza una prueba de embarazo, una serología para descartar infecciones de transmisión sexual y una toma de muestras vaginal endocervical o anal o bucal en función del tipo de agresión. Aparte de reforzar pues, la vacunación y el tratamiento psicológico. La toma de muestras tiene mayor validez en las primeras 72 horas, aunque se puede tratar de buscar pruebas en función del tipo de agresión más allá de ese plazo. Debemos tratar de evitar un embarazo con diferentes medicaciones, evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual con 3 antibióticos que administramos en dosis única en urgencias y en caso de o en función del tipo de agresión sufrida, sobre todo si es una violación con eyaculación o hay un contacto de sangre o semen con mucosas o piel no íntegras, realizar la profilaxis del VIH. Desde agosto de 2020, que es una fecha muy cercana, si lo pensamos, en el UBU contamos con la anticoncepción de emergencia para las mujeres violadas. Antes ni siquiera existía esa opción, desde que realizamos el protocolo de anticoncepción de urgencia. A las 24 o 48 horas hay un contacto con medicina de familia para ver el estado psicológico, la baja laboral. A los 10 días hay una consulta en la unidad de atención a la mujer para ver el resultado de los cultivos. En caso de que sean negativos, repetir las tomas. En caso de que sean positivos, hacer el tratamiento conveniente, ver el no embarazo en su momento, ver si ha habido menstruación. En caso de que haya un embarazo, pues tramitar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que exista el deseo de interrumpir esa gestación y valorar de nuevo el estado psicológico.
a los 15 días hay un contacto con atención primaria para ver la adherencia a la profilaxis VIH en caso de existir y controlar los efectos secundarios. A las 4 o 6 semanas hacemos una consulta en la unidad de atención a la mujer para repetir las serologías, descartar infecciones de transmisión sexual, valorar el estado psicológico y otro tipo de necesidades, y también atención primaria para coordinar las dosis de vacunación necesarias y el estado psicológico. Y a los 6 meses, en la unidad de atención a la mujer, volvemos a valorar la serología, el estado infeccioso en caso de existir para descartar una seroconversión y repetimos estas pruebas y valoramos el estado psicológico y otras necesidades que pueda tener hasta que pueda ser dada de alta de nuestra unidad en 6 meses o más en función de las necesidades que la víctima pueda tener. Otra cosa que podemos pensar, pero no hay nada detrás de la violencia, ¿no? Pues sabemos que la violencia sexual es una forma de control histórica, una demostración de poder y dominación sobre las mujeres, y lo que es más importante, no influye en la deseabilidad, es decir, que no ser deseable no evita ser violada. Pero podemos pensar también que son casos aislados. Pues vemos que según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, más de 9 millones de mujeres en Europa han sido violadas, más de 9 millones. Según UNICEF, 120 millones de niñas en el mundo. En 2015, 80.000 violaciones se denunciaron en Europa. Y sabemos que no es la situación real porque esto nos habla solo de denuncias. En Estados Unidos, más del 14% de las mujeres reconocen haber sido violadas. Violadas, no otro tipo de abusos, acoso, directamente una violación. 14%, 17 millones. ¿Y en España? Pues si vamos a la estadística del Ministerio de Interior, nos habla en 2020 de 13.174 delitos contra la libertad sexual, en función de las denuncias, claro. 1.596 agresiones sexuales. Según el informe que ha publicado el Ministerio, se concentran más en ciertos meses del año, más en algunas comunidades, como Baleares, Ceuta, Canarias, y más en algunas provincias como Las Palmas, Baleares, Ceuta o Melilla. En las mujeres, el pico de edad está, que es un dato también muy escalofriante y a tener en cuenta, entre los 0 y los 13 años. Mayoritariamente en viviendas y anexos. Pero todas y todos estamos concienciadas, ¿no? Pues si vamos a los informes de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, vemos que el vestir de forma provocativa, el estar borracha, el haber consumido alcohol o el tener muchas parejas sexuales, en porcentajes nada despreciables, justifican, tanto en hombres como en mujeres, la violencia sexual, en porcentajes que estamos hablando que pueden llegar hasta un 45-50%. Pero nosotras hacemos también las leyes, ¿no? Podemos pensar, pues según la Unión Interparlamentaria, en los parlamentos del mundo solo hay un 22% de mujeres. Y según la ONU, en los sistemas de justicia solo hay un 27% de juezas, 26% de fiscales o un 9% de agentes de policía. Como nos dice Catherine McKinnon, el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Pero el abuso y el acoso son minoritarios, ¿no? Podemos pensar. Pues sabemos que el 12% de las europeas y el 20% a nivel mundial reconocen alguna forma de abuso sexual a manos de un adulto antes de haber cumplido los 15 años, antes de los 15 años, el 12%. Director del equipo canadiense de gimnasia femenina, médico del equipo olímpico de gimnasia, la no concesión del Premio Nobel de Literatura en 2018 por un escándalo sexual. En las universidades de Estados Unidos, 1 de cada 5 mujeres se declara haber sufrido víctima de abuso, sin importar raza, edad, etc. El Me Too, la denuncia en 2017 en el New York Times contra el productor Harvey Weinstein por más de 80 mujeres, pero no solo contra Weinstein, sino contra aspirantes a senadores, cómicos, actores como Kevin Spacey o Jeffrey Tambor, periodistas, editores de revistas, fotógrafos de moda, acciones como los trajes negros en la edición de los Globos de Oro. Y podemos pensar, pero en las fiestas estamos a salvo, ¿no? Pues vamos a ver. Conmoción en Colonia por la ola de agresiones sexuales en Nochevieja. La fiesta como excusa.
2015. Aprovechan la multitud y el ambiente festivo para acosar y abusar de centenares de mujeres. 1092 denuncias por delitos sexuales, la mitad. Grupos organizados en convocatorias a través de redes sociales. Carnavales de Río de Janeiro 2017. Una agresión a una mujer cada 3 minutos. 430 casos por día, 2.154 en 5 días que duró el carnaval. Y estos son solo las denuncias, no los casos reales. O las agresiones que soportan muchas mujeres en las fiestas populares. Ser sobadas, levantar las camisetas, mojarlas, bajar los pantalones. Imágenes que todas y todos tenemos en mente. ¿Y eso de Ciudad Juárez qué era? Pues probablemente lo conozcamos, pero es la realidad de 1.500 mujeres asesinadas hasta 2017, que teníamos la estadística, unas 190, 200 mujeres por año solo en una ciudad de México. Y las autoridades lo han minimizado, han ensuciado el nombre de las asesinadas, han hablado de prostitutas, víctimas del narco, han negado los asesinatos, amenazado a las familias e incluso, como llegó a decir el procurador de justicia del Estado, las mujeres que tienen vida nocturna y en altas horas de la noche entran en contacto con bebedores y están en riesgo, obviando que muchas son niñas, adolescentes y jóvenes secuestradas de camino a la escuela o al trabajo. En 2009, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado mexicano por esta situación. Pero también nos afecta en la guerra, ¿verdad? Como mujeres. Pues este tipo de violencia comparte características con otras violencias sexuales, como son el control, el daño y el dominio. Es el concepto del cuerpo como tierra, un elemento simbólico de dominación, como conquista, un triunfo de la masculinidad, como poder, o una solución a las carencias de servicios sexuales, con una utilidad pragmática. Para que cumpla estas características, la violencia sexual en conflictos bélicos debe ser pública, masiva y con riesgo de muerte. Es la violación como arma de guerra, que describía Susan Brown Miller en Contra nuestra voluntad, hombres, mujeres y violaciones, que nos hablaba ya. Hay casos, pues, incluso más antiguos, pero documentados en la Primera Cruzada, en la marcha hacia Constantinopla, en la Segunda Guerra Mundial, las violaciones de alemanes en territorio soviético, de soviéticos en territorio alemán, del ejército japonés en Corea, de esclavitud sexual, o más recientemente en Ruanda, con entre 100.000 y 250.000 mujeres que fueron violadas. Casos también muy cercanos, entre 1992 y 1995, en el contexto de las guerras de la antigua Yugoslavia, entre 25.000 y 60.000 mujeres fueron encerradas en 60 campos de violación, no de concentración, campos exclusivamente de violación, para ser sometidas a violaciones y vejaciones inimaginables. Es decir, un organizado sistema de campos de concentración femeninos, en que tanto miles de mujeres, ancianas y niñas, la mayoría musulmanas, fueron violadas y torturadas para conseguir embarazos forzados, tráfico de mujeres y, posteriormente, su ejecución o ser víctimas de trata. Es decir, la idea era ser violadas para ocupar vientres inferiores por esperma considerado como superior y forzarlas a tener esos hijos. Como recoge esta periodista en declaraciones de una de las víctimas de 19 años, la única conversación que tuvimos con sus agresores fue cuando les supliqué que me mataran. Entonces se rieron. Su respuesta fue: no te necesitamos muerta. La necesidad era violarla y que tuviese ese hijo o esa hija. El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia consideró la violación como un crimen contra la humanidad y condenó a 83 acusados, una cifra ridícula teniendo en cuenta las miles y miles de víctimas que sufrieron esta violencia sexual. Volvemos a la pirámide que teníamos en el principio. Nos queda por último ese tercer ángulo de la pirámide, la cultura de la violación, es decir, dentro de la violencia sexual cultural. ¿Y qué entendemos por cultura de la violación? Pues el conjunto de pensamientos que fomentan las agresiones sexuales que cometen los hombres y que apoyan la violencia contra las mujeres, ejemplificado en el título de este libro, ¿cerró usted las piernas? Es decir, la socialización, la masculinidad hegemónica, la cosificación y sexualización de las mujeres, la pornografía hegemónica, el deseo sexual masculino hegemónico, todo lleva a los varones a ejercer violencia sexual,
que se caracteriza por culpar a la víctima, es decir, caminaba sola, borracha, con un vestido corto, no creer la denuncia, pensar que es mentira, victimizar al agresor, es un padre de familia, es un buen amigo, o juzgar a la víctima, pues sus costumbres, el salir de noche, el beber, seguro que quería, aunque sabemos que de todas estas características el único culpable es el agresor, es el violador. Podemos llevarlo hasta el extremo. ¿Cómo sería si juzgásemos el resto de noticias como lo hacemos con las violaciones? Pues un hombre muere apuñalado en un portal. Podemos preguntarnos, ¿y qué hacía solo en la calle a las 5 de la tarde? ¿Por qué no le acompañaba a su mujer? 3 adolescentes prenden fuego a otro en una discoteca. ¿A quién se le ocurre llevar ropa inflamable? ¿Por qué no llevaba un extintor en el bolsillo? 2 turistas son atacados por un león. Los leones también son atacados por turistas muchas veces y a nadie le importa. Roban un cuadro en un museo. El cuadro era horrible, como para que alguien quisiera robarlo. Seguro que el museo solo quiere llamar la atención. Sabemos que es un mandato para todas las mujeres. Todas limitáis las acciones por miedo y es un poderoso miedo para someter a las mujeres. Es cultura de la violación el no llamar violencia sexual a lo que es violencia sexual, únicamente conceptualizarlo como lo que ocurre de madrugada, con un desconocido, en un callejón oscuro o un descampado, y cuando una mujer pues se resiste, grita, lucha, pone en riesgo su vida, pero sabemos que se da de muchas otras maneras, e invisibilizar estos otros tipos de violencia imposibilita su catalogación como violencia y es parte de la cultura de la violación. El miedo a este tipo de violación forma parte de la socialización de todas vosotras como mujeres y funciona como mecanismo de control, limita vuestra movilidad en espacios públicos y os recluye, o la idea es recluiros en el espacio doméstico, como decía Susan Brown Miller. Se genera la idea de que las mujeres pueden hacer algo para evitar sufrir una violencia sexual, pero sin embargo ninguna de las recomendaciones para evitar violaciones se dirige a los varones, el sencillo varón no violes. La consecuencia directa es que a nivel social se considera que si no lo consigues evitar, pues algo o mucha culpa tienes tú como mujer, qué ropa llevas, a qué hora, dónde, con quién estás, qué has bebido o dejado de beber, por qué no te has resistido más, y sin embargo, como nos dice esta publicidad, nadie me preguntó cómo vestía mi agresor. La culpabilización de la víctima forma parte también de la cultura de la violación. El poner la responsabilidad en las mujeres quita la mirada del único responsable, quien ejerce la violencia. Y la idea también entroncada en la cultura de la violación de que el violador está loco o enfermo potencia la sensación de que son casos aislados, individuales, descontextualizados y se pierde el enfoque global de esta cultura de la violación. Como decía Amnistía Internacional, ya es hora de que me creas. Y una de las declaraciones de la víctima que recogía ese informe, sabes que ha pasado algo y no sabes qué. ¿Por qué? Porque en tu imaginario la violación es algo que sucede en un callejón y no en tu propia casa. Y la cultura de la violación impregna todo el ámbito de la sociedad, incluida la cultura. Como ejemplo, canciones como esta de los Ronaldos. Estás haciendo mal al dejarme pasar, estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí. Y múltiples ejemplos más que podríamos poner. Tenemos, por tanto, la diferente gradación en cuanto a la visibilidad de las violencias. Podemos pasar a una violencia menos visible. Como ejemplo podríamos coger la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo está la situación actualmente? Pues sabemos que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer, garantizado legalmente por la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y también de interrupción voluntaria del embarazo, que en su artículo 14 prevé la interrupción del embarazo a petición de la mujer durante las primeras 14 semanas, después de información y con un plazo de reflexión de 3 días. Y según el artículo 15, la interrupción por causas médicas hasta las 22 semanas cuando existe un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada,
hasta las 22 semanas también cuando existe un riesgo de graves anomalías para el feto, y si esas anomalías fetales son incompatibles con la vida o hay una enfermedad fetal extremadamente grave e incurable, en el momento del diagnóstico sin límite de semanas, pero con la supervisión de un comité clínico. ¿Qué consideramos un aborto seguro? Pues según la OMS, el realizado por una persona capacitada usando el método apropiado en cada estadio del embarazo conforme a las recomendaciones de la OMS. Un aborto inseguro es el que sufren 25 millones de mujeres todos los años en el mundo, el 97% en países en vías de desarrollo. De hecho, el 45% de los abortos son inseguros, 14% muy inseguros, y si vamos a ciertas áreas como América Latina, 3 de cada 4 son inseguros, porque estos abortos inseguros se concentran en diferentes partes o partes muy concretas de la geografía mundial. ¿Aborto legal o ilegal? Pues sabemos que el 42% de las mujeres viven en los 125 países donde el aborto está muy restringido. 26 países del mundo lo prohíben en todos los supuestos, incluyendo violación, incesto y anomalías fetales graves, algunos muy lejanos, pero otros cercanos, como Andorra, Malta o San Marino. Y sabemos que restringir el aborto no reduce la cantidad de abortos, solo los hace más inseguros. De hecho, solo el 36% de las mujeres del mundo viven en países que permiten un acceso sencillo a la interrupción del embarazo, solo el 36% de las mujeres, con diferentes legislaciones, con diferentes semanas en las que poder interrumpir, pero el 36%. Otro tema interesante, los abortos selectivos. Esta campaña realizada en la India del aborto frente a la dote es muy significativa. Mejor pagar 500 rupias ahora, $14, en lugar de 500.000 rupias, $14.000 más adelante. Había ventajas dentro de estas campañas realizadas por la administración en la India, como el poder cumplir el deseo de las familias de tener un hijo varón, el no sufrir maltrato por las mujeres por no engendrar varones, el detener el infanticidio femenino, el evitar embarazos repetidos o controlar también la población, pero sin tener en cuenta, por supuesto, los deseos y libertad de las mujeres. Según The Lancet, entre 300.000 y 600.000 abortos selectivos se producen en la India cada año, 12 millones, del 1980 al 2010. Y según otras organizaciones, sería no inferior a 500.000 al año. Ha aumentado en la India un 3.300% el número de ecógrafos y el número de kits de ADN para uso doméstico también para detectar precozmente el sexo fetal y, en caso de que sea una niña, poder abortar. Esto ocasiona desequilibrios en la población. Ciertos estados de la India, como vemos ahí, hay un desequilibrio entre las mujeres y los hombres. Se calcula que en la India faltan 63 millones de mujeres en un informe del gobierno. Desde 1994 es ilegal determinar el sexo de forma prenatal, pero es un negocio muy lucrativo en la India. De ahí las campañas de Rita Banerjee como 5 Million Missing, las 50 millones de mujeres, que faltan en la India. En China también la política del hijo único propició entre 300.000 y 700.000 abortos selectivos al año, muy mayoritariamente de mujeres. Hacia la legalización. Ha sido un camino largo que podemos poner una de las primeras piedras en 1882 con Aleta Jacobs, primera médica en los Países Bajos, que abrió una clínica de control de la natalidad. En 1971 en Francia con el Manifiesto de las 343, o la despenalización que llegó en 1985 a España. Un camino muy largo. Antes de esa despenalización, 300.000 abortos clandestinos en España, con la muerte de 3.000 mujeres. Las que podían pagárselo viajaban a Londres. En 1985 fue despenalizado en 3 supuestos: grave peligro para la vida o la salud psíquica de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas en el feto. En 2010 llegó la ley que tenemos actualmente, que fue modificada en 2015 para incorporar la necesaria autorización de los padres para las menores de 18 años. El primer país en legalizar el aborto fue la Rusia soviética en 1920. Posteriormente se han ido incorporando muchos países en diferentes años con diferentes características.
¿Está todo conseguido? ¿Podemos pensar? Pues sabemos que no. Tenemos artículos como estos. El difícil acceso al aborto en Alemania. ¿Por qué? Porque hay que pasar una consulta obligatoria en un centro oficial cuya finalidad es incitar a la mujer a seguir adelante con el embarazo. Hay un plazo de reflexión de 3 días. El dinero lo debe adelantar la mujer y luego es reembolsado por la seguridad social. O la ley del aborto de la época nazi que continúa en vigor en Alemania. Según el Código Penal alemán, en 1933, es un crimen que los médicos y las médicas publiciten las prácticas del aborto. Es una ley introducida por el partido nazi en 1933 para perseguir a médicos judíos y comunistas que practicaban las interrupciones del embarazo. Casos como el de Christina Hennel, esta ginecóloga alemana, multada con 6.000 euros por informar en su web sobre la interrupción del embarazo. Lo que ofrezco a las mujeres es información objetiva sobre el procedimiento, nada más. Batalla en los tribunales alemanes por publicitar el aborto arguyendo una ley nazi. Más ginecólogas, Bettina Gabbard, Verena Beyer, multadas con unos 2.000 euros. Y no hay que irse tan lejos, como los intentos que hemos tenido de retroceso, de reforma del aborto en la época de Gallardón en el Ministerio, el Tren de la Libertad, o las restricciones al aborto en Polonia, que inicialmente el gobierno dio marcha atrás en la prohibición, pero finalmente promulgó una prohibición casi total del aborto en enero de este año, con noticias como esta muy reciente de noviembre: la muerte de una mujer a la que se negó el aborto indigna a los polacos. O de septiembre de este año, Texas estrena una de las leyes contra el aborto más restrictivas de Estados Unidos. Prohíbe interrumpir el embarazo a las 6 semanas, con lo cual es prácticamente prohibirlo, porque a las 6 semanas es muy difícil haber detectado el embarazo, haberlo diagnosticado y haber tramitado o realizado esa interrupción del embarazo. El Parlamento de El Salvador archiva una propuesta para despenalizar el aborto. Pero también hay esperanza, no todo son malas noticias. Chile da un paso clave para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, en septiembre del 21. Argentina, que legalizó el aborto a final del año pasado, 2020, con las marchas que hubo a favor, ese adiós a la percha como elemento para realizar las interrupciones clandestinas del embarazo. Hablaban de que en los últimos 30 años 3.000 mujeres habían muerto en Argentina y otras 49.000 pusieron en riesgo su salud y sus vidas. Esa violencia, ese acoso en las redes sociales, con comentarios como si son capaces de abrirse de piernas que asuman la responsabilidad, o situaciones como las que manifestaban estas manifestantes: las ricas abortan, las pobres mueren, que era la realidad del aborto en Argentina. México despenaliza el aborto tras una decisión judicial histórica. Hay una serie de falsos mitos en relación a la interrupción del embarazo, como que la despenalización de la interrupción del embarazo lleva al aumento del número de abortos. Sabemos que no es así. El número de abortos lleva prácticamente fijo desde 2014 y menos que antes de la vigente ley. Más falsos mitos: que abortan más las chicas muy jóvenes. No, las adolescentes no son las que más abortan, son las mujeres entre 20 y 24 años. Que las mujeres migrantes son quienes mayoritariamente recurren al aborto. No es verdad tampoco, sabemos que son las españolas en el 66% y 3 de cada 4 son europeas. La despenalización banaliza el aborto y se usa como si fuera un método anticonceptivo más. Sabemos que el 60% de las mujeres que recurren al aborto era la primera vez que lo hacían. Más falsos mitos, como que se realizan muchos abortos después de las primeras semanas de gestación. Sabemos que más del 70% se realizan con 8 o menos semanas. El aborto es una eugenesia oculta, pues sabemos que la causa para interrumpir el embarazo de graves malformaciones fetales solo representa un 3,5% de las interrupciones. Más falsos mitos: que es mejor no permitir nunca que las menores de edad decidan sin el consentimiento de sus padres. Esta es la modificación en 2015, aunque esto solo supone un 0,44% de las mujeres que recurren a una interrupción del embarazo. O otro falso mito: que ya no queda nada por hacer. Pues sí queda: mejorar el acceso a anticonceptivos de última generación, que la objeción de conciencia no sea un obstáculo, dar información, facilitar la práctica, que la educación para la salud sexual y reproductiva sea algo que se dé en la práctica y no solo en la teoría, y mejorar la situación de las adolescentes de 16 y 17 años. Todos estos falsos mitos son, por supuesto, violencia invisible, invisibilizada contra las mujeres.
Y podemos considerar la interrupción del embarazo como desde el punto de vista de la violencia de género. ¿Por qué? Primero, debemos dejar incluso a un lado la violencia de género y violencia sexual que puede llegar a provocar un embarazo que se deriva de la violencia sexual, de coacciones, de ser violada, de tener violencia por parte de tu pareja, de una presión psicológica, de una manipulación, y el aumento de violencia de género que un embarazo puede desencadenar, porque sabemos que es uno de los periodos de más riesgo para la violencia dentro de la pareja. Tendríamos, por una parte, lo que podemos considerar la violencia de género del dónde. Según la Ley 2/2010, en su artículo 19, habla de garantizar la prestación en los servicios de salud y que ésta debe realizarse en los centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, y solo si excepcionalmente no se puede facilitar esta prestación se debería realizar en un centro acreditado. Pero como paradoja, en Castilla y León solo hay un único hospital en el momento actual que lo realiza, el de Miranda de Ebro. En ocasiones da la sensación de que las administraciones no hacen todo lo posible por facilitarlo, lo que ocasiona traslados, demora y violencia invisible contra las mujeres. Este es el mapa publicado por el Ministerio en 2019 sobre centros públicos y privados los rojos, públicos los verdes, y nos damos cuenta que hay comunidades autónomas como Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Aragón en los que solo hay centros sanitarios privados. En 2020 el mapa se ha modificado un poco, ha mejorado la situación levemente en Aragón. A nivel de Castilla y León, esta es una noticia publicada en 2018 que ejemplifica en ese mapa los diferentes desplazamientos que las mujeres deben realizar para interrumpir su embarazo dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, incluso a Madrid. En 2021 ha variado levemente, se ha centralizado un poco más en la clínica de Valladolid, pero sigue habiendo esa necesidad de desplazamiento para la gran mayoría de las mujeres, y ese desplazamiento es violencia invisible contra las mujeres. Miles de mujeres se ven obligadas cada año a viajar a otras provincias para abortar. La objeción de conciencia sabemos que puede jugar un papel en la dificultad para asumir ese servicio en la sanidad pública, pero no puede ser una decisión colectiva. La trampa está en que tampoco desde la Administración se recaba esa información porque no hay una voluntad de ver a las claras qué grado de objeción hay y con cuántos profesionales cuenta el sistema para poder ponerlo en práctica o no. Y esto da pie a noticias como estas. Condena a la sanidad gallega por arriesgar la vida de una paciente a la que derivó a abortar a Madrid. La sanidad pública retrasó mi aborto a los 7 meses porque me negó información sobre el feto. Solo 2 clínicas permiten realizar abortos en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Por la objeción de conciencia generalizada, que sabemos que es ilegal. Una espera de 2 meses y un viaje de 200 kilómetros a otra comunidad para poder abortar. Callar no es objetar, esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cómo la regulación de la objeción de conciencia limita el derecho al aborto en la sanidad pública? Sí que va aumentando. En esa gráfica vemos en la columna, en las barras de la izquierda, cómo progresivamente, año a año, va aumentando la participación de la sanidad pública, aunque aún sea muy minoritaria. Realmente, solo hay una palabra que define lo que hace falta para incorporar la interrupción voluntaria a los hospitales públicos, y esa palabra es voluntad. Hay que tener en cuenta también que la interrupción del embarazo no es un episodio aislado, estanco, extraño, sino que es parte de ese periplo vital de la vida de las mujeres, de esa salud sexual y reproductiva, que antes o después tienen un embarazo deseado, un proceso anticonceptivo o cualquier otro problema de salud sexual y reproductiva y al que hay que darle una respuesta. Y es un proceso normal, que da cobertura a una necesidad y un derecho que tienen las mujeres en nuestra área existencial y al que tenemos que dar, lógicamente, una respuesta. Sabemos también que en cualquier hospital grande donde hay una plantilla amplia, es prácticamente imposible que haya una objeción de conciencia de todos y todas los profesionales. Y sabemos también que la mayoría de los y las profesionales que no se manifiestan no objetores y objetoras, no son lógicamente objetoras, porque si tú como profesional no te manifiestas objetor o objetora, la administración no tiene que considerarte como tal. De hecho, la objeción de conciencia debe ser manifestada de forma anticipada, expresamente y por escrito. En caso contrario, no se es objetor o objetora de conciencia. De hecho, más titulares: ginecólogas que no objetan contra el aborto. Nadie nos ha preguntado, que es la realidad de la administración.
Hay comunidades en las que sí que se realizan en los centros de la sanidad pública, mayoritariamente en Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León estamos donde marca la flecha roja. Madrid lleva meses sin pagar a clínicas privadas a las que deriva abortos. Otra situación que estamos viendo en fechas recientes, es decir, que se deriva a la sanidad privada, pero ni siquiera se paga. Como nos dice Carme Valls, que es una autora de referencia a la que os aconsejo que leáis con detenimiento, Valls insiste que detrás subyace una cuestión de género. El aborto forma parte de la vida de la mujer, una parte de la que no nos hacemos cargo como sociedad. Es como si fuese un capricho de ella y se mira para otro lado. ¿Y cómo estamos en Burgos? ¿Cuál es la situación? Pues vamos a empezar con esta campaña de la rueda. No nos Pues en el permiten momento abortar en el actual, Lugo. como no podemos realizar ese procedimiento de interrupción en Burgos, por lo menos a nivel de Burgos, son derivadas o las tenemos que derivar a una clínica concertada en Valladolid. Son derivadas o las tenemos que derivar a una clínica concertada en Valladolid. En 2020 hubo una petición para que SACIL garantice los abortos en las Cortes de Castilla y León y se obtuvo el apoyo en las Cortes para que el Pero ya pueda hace unas realizar semanas interrupciones solicitamos del al embarazo. gerente del Hospital Universitario de Burgos que iniciara el nuevo proceso para hacer una nueva valoración de aquellos profesionales que pudieran implicarse en esta cartera de servicios dentro del hospital. Y esta mañana me decía que probablemente hubiera 4 ginecólogos que estuvieran dispuestos a incluir en la cartera de servicios, por lo cual si lo incluyen en la cartera de servicios, evidentemente el Hospital de Burgos hará las interrupciones voluntarias de embarazo dentro del sistema público. Nosotros tenemos que garantizar el derecho de la cartera de servicios, el derecho a los que tienen las ciudadanas de Burgos a que esto sea así, pero también tenemos que conciliar con el ejercicio del derecho de los profesionales que evidentemente pueden objetar. Si no objetan, pues pondremos el servicio. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Después de estas palabras de la consejera de Sanidad, vemos que titulares como el UBU estudia practicar abortos al haber 4 ginecólogos dispuestos a ello. El UBU comenzará a practicar abortos voluntarios en 2 o 3 meses. Comenzamos. El Hospital Universitario de Burgos comenzará a practicar abortos en 2 o 3 meses. 7 de sus 25 ginecólogos están a favor de realizarlos. De esta forma, el UBU se suma al Centro Asistencial de Miranda, el único hospital público de la comunidad que ahora mismo ofrece este servicio. Leticia Gutiérrez. 60 mujeres abortaron el año pasado en el Hospital Público de Miranda de Ebro. 60 mujeres abortaron el año comunidad pasado en el autónoma donde Hospital se pueden Público de realizar Miranda de Ebro. El único interrupciones de toda la voluntarias comunidad autónoma del donde embarazo. se pueden El resto, realizar más de 2.400 mujeres, voluntarias tuvieron del que hacerlo embarazo. en El resto, clínicas más de privadas. Pero desde 2.400 junio el mujeres Hospital tuvieron Universitario que de hacerlo Burgos en está clínicas interesado privadas, en pero poder desde realizar junio el también Hospital esos Universitario de abortos. Burgos En 2 o 3 está meses, interesado en SACIL poder dará realizar el visto también bueno esos a esa propuesta abortos. para En que 2 se o 3 convierta en el meses, segundo SACIL hospital dará público de el la visto comunidad bueno a esa autónoma propuesta en para que poder se realizar convierta en el segundo abortos. hospital El público tercer de la hospital comunidad de autónoma Burgos, el de en poder Aranda de Duero, realizar también está abortos. El interesado tercer en poder hospital ofrecer de ese Burgos, el servicio, de pero Aranda de en este Duero, caso los también está trámites van interesado en mucho poder menos ofrecer ese avanzados. servicio, pero en este caso los trámites van mucho menos En el Hospital avanzados. Universitario de Burgos, 7 ginecólogos de 25 En el no Hospital son Universitario objetores, de Burgos, pero no en 7 todos los hospitales ginecólogos se de pregunta a 25 los no son profesionales su objetores, decisión, pero no en ya que todos los actualmente hospitales no se existe pregunta un a los registro oficial. profesionales Pues su se pregunta decisión, directamente ya que a los y actualmente las no existe profesionales un registro si oficial. realmente son objetores o no son objetores. Es que muchas veces hay un desconocimiento por parte de la Administración del grado de objeción que tienen las plantillas del personal que trabaja en los servicios sanitarios. En 2 meses el Hospital de Burgos comenzará a realizar la interrupción En 2 meses el voluntaria del Hospital de embarazo Burgos y en este comenzará caso a la realizar mujer es la libre de interrupción decidir voluntaria el del método embarazo, que puede ser y en este caso farmacológico la o mujer es libre quirúrgico, de decidir aunque en este el centro de método que momento puede lo harán ser con tratamiento farmacológico médico o y quirúrgico, siempre que no aunque en este supere centro de las momento 14 lo harán semanas de con gestación. tratamiento médico Suele, en la y mayoría de los siempre que casos, no supere compensar bastante las el 14 riesgo semanas de quirúrgico gestación. anestésico. Suele en la mayoría de los Porque casos realmente compensar bastante el lo que riesgo nota la quirúrgico mujer anestésico. es como una regla, realmente lo algo que- más lo que abundante nota la y algo mujer más es molesta, una dolorosa regla, que sus reglas algo más normales. abundante En el y caso de algo que el más feto presente molesta, una dolorosa que sus anomalía, reglas la mujer normales. seguirá En siendo el caso de derivada que el a la feto clínica presente privada una para poder anomalía, pasar la por mujer quirófano. seguirá siendo Hasta que derivada SACIL o a la UNU clínica pueda privada para organizarlo, poder pasar por seguirán quirófano. siendo derivados Hasta a que la SACIL o clínica UNU privada. pueda Ya que organizarlo, aseguran el seguirán siendo 70% de
las mujeres que interrumpen su embarazo no llegan a las 8 semanas de gestación y la tasa de éxito en el tratamiento médico es del 95%. Y la tasa de éxito en el tratamiento médico es del 95%. Y con la legalización se acabaron los problemas, podemos pensar. Pues tenemos titulares también de este mismo año: los abortos clandestinos sobreviven a la ley del aborto. 3 años de prisión por vender en Zamora ilegalmente 100 píldoras para abortar por WhatsApp e Internet. Prisión por vender pastillas gástricas como medicina para provocar abortos. Vemos que ni siquiera la legalización puede acabar con este problema muchas veces. Y en El Mundo, este artículo es muy recomendable, que se publicó recientemente en octubre en el diario El País. Nos habla por un lado, pues desde Women's League, Stephanie Molina, que desde nuestra experiencia lo que es seguro es que las mujeres no van a dejar de abortar. ¿Qué se traduce el poner dificultades a la interrupción del embarazo? Pues esto, que nos ejemplifica esta campaña publicitaria: causa de muerte, aborto clandestino, 15 años. O tenemos ejemplos como el de esta mujer en Salvador, Alba Rodríguez, que estaba embarazada de unos 5 meses, comenzó a sentir dolor en la tripa, empezó a sangrar, dio a luz, tuvo un aborto de 5 meses. Hay que recordar que 5 meses antes su hermano mayor la había violado. No era la primera vez que lo hacía, porque desde que ella tenía 7 años la violaba habitualmente, hasta que se quedó embarazada. Hubo un juicio irregular por ese aborto y fue condenada a 30 años de cárcel. No es un caso aislado, sino que hasta la fecha 17 presas en El Salvador lo estaban por este motivo. Y 3 siguen con su proceso judicial, aunque estaban en libertad. Todas con el mismo perfil: éramos pobres, sin estudios, sin dinero, sin abogados. 10 años después, ojo, es decir, que tuvo que estar 10 años en la cárcel, un tribunal ordenó su liberación, sin ningún tipo de compensación económica por los años de encierro, y sus antecedentes no han sido eliminados. Es decir, un aborto natural castigado en esta mujer con 10 años de cárcel, que podían haber sido 30. Tenemos también, en ese artículo podéis encontrar múltiples ejemplos sobre la dificultad de las mujeres para acceder al aborto en diferentes países del mundo. Y tenemos por contra también lo que podríamos considerar la violencia de género del cómo. El que no se utilice un tratamiento farmacológico, el que se vaya a un tratamiento quirúrgico en todos los casos, sabiendo que el tratamiento farmacológico, sobre todo en menores de 9 semanas, haciéndolo con medicación, con control ecográfico, evitando ese quirófano, tiene múltiples ventajas. Por un lado, que no tiene los riesgos quirúrgicos anestésicos, que no requiere hospitalización, que permite el empoderamiento de las mujeres tomando parte activa en su tratamiento, que los efectos secundarios son leves, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, cansancio, el sangrado, y con una eficacia superior al 95%. Es decir, el hacer tratamientos quirúrgicos innecesarios es violencia. Es una forma de violencia invisible contra las mujeres, pero que muchas administraciones están realizando. Hay una correlación bastante interesante entre interrupciones quirúrgicas en los privados y farmacológicas en los públicos. Sabemos, por la ley que hemos estado repasando antes, que la interrupción del embarazo se permite durante las primeras 14 semanas. El aborto farmacológico hasta la semana 9 es muy efectivo, con lo cual en ese tipo de interrupciones se pueden hacer farmacológicamente. Hay comunidades autónomas en las que se realiza farmacológicamente el 80%, el 60% prácticamente de las interrupciones del embarazo, pero en Castilla y León estamos en el 8% a datos de 2019. Cuando la media en España es del 20,8%, y hay regiones y hay países que superan ampliamente el 60-80%. El aborto farmacológico está aumentando, porque era un 5% en 2010 y ahora estamos en un 20,8% en 2020. Sabemos que se realiza mayoritariamente en los centros públicos y que los centros públicos están aumentando su presencia y su participación. Pero se dan también situaciones de difícil acceso, difícil información, difícil confidencialidad. Es lo que motiva toda esta problemática que estamos viendo. Esa necesidad de desplazamiento, esa no intimidad, esa no humanización, todo ello es un tipo de violencia estructural, institucional y violencia de género, violencia invisible, pero violencia contra las mujeres. Esta noticia probablemente de septiembre la conoceréis.
un hospital público se negó a realizar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Nos podemos preguntar. Pues que el confinamiento ha supuesto un agravamiento de todos estos problemas de movilidad, intimidad, confidencialidad, ese incremento de consultas, todo ello como violencia y violencia invisible contra las mujeres. La negativa del UBU a facilitar el aborto obliga a 56 mujeres a viajar en pleno confinamiento. De hecho, muchas mujeres durante el confinamiento no pudieron acceder a métodos anticonceptivos habituales y de emergencia, ni tampoco a la interrupción voluntaria del embarazo. En Estados Unidos, por ejemplo, los servicios de interrupción voluntaria del embarazo no se consideraron como esenciales. Esos 3 días obligatorios de reflexión han supuesto un problema de más consultas, más desplazamientos en pleno confinamiento. Ha habido países como Reino Unido, Austria, Irlanda, que sí que han facilitado el poder hacerlo de forma telemática y el hacer el tratamiento farmacológico en casa, pero en el extremo contrario, los países donde estaba prohibido la interrupción voluntaria del embarazo totalmente, como Liechtenstein, Malta, Mónaco, San Marino, Andorra, han penalizado mucho más a las mujeres porque ni siquiera podían desplazarse fuera de esos países para interrumpir. En España ha habido comunidades como Galicia y Cataluña que sí que han facilitado o han mejorado la necesidad de tener que desplazarse, de tener que hacer varias consultas para hacer la interrupción, pero sabemos que no ha sido algo mayoritario. Y sabemos también que un mínimo de 6.000 mujeres deben desplazarse anualmente a otras provincias, otras comunidades para ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. La duda si esto es así porque tiene que ser así o es así porque son las mujeres quienes sufren este tipo de violencia y cuyo derecho a decidir sobre sus cuerpos y su función reproductiva va en contra de los intereses de la sociedad patriarcal en la que vivimos y de la función que ésta concibe y reserva para las mujeres. Recordamos que esto es violencia y violencia invisible. Los motivos múltiples. La misoginia, prejuicios, la no aceptación de esa capacidad de decisión, el que sea un problema solo de mujeres, el castigo, la penalización, el mantenimiento de intereses económicos, ese aspecto también punitivo sobre las mujeres, el dificultar la realización de interrupciones farmacológicas, el minusvalorar las necesidades de intimidad y discreción, todo ello, como sabemos, formas de violencia contra las mujeres. Y hay barreras. En este documento, el acceso al aborto voluntario en el Estado español, principales barreras en el que tuvimos la oportunidad de participar, nos hablaba de barreras, por un lado legales, como puede ser el abortar sin tarjeta sanitaria los 3 días de reflexión, el comité clínico que comentábamos, la objeción de conciencia, la formación y el prestigio en la práctica del aborto, los problemas para las menores de 16 y 17 años, esa continuidad en la penalización sobre las mujeres, barreras también derivadas de la planificación sanitaria, como esos circuitos e inequidades territoriales que condicionan el desplazamiento, la elección del método, el aborto en tiempos de COVID, o barreras vinculadas a fundamentalismos, como las amenazas y acoso a las clínicas de aborto, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, o las agresiones y judicialización de las defensoras de los derechos al aborto. Todo ello violencia invisible. Más de 8.000 mujeres han sufrido acoso cuando iban a someterse a un aborto desde 2010. Información falsa, campañas, ambulancias para hacer ecografías a la puerta de las clínicas y mostrar a las mujeres su embarazo y su latido. El problema es que todo esto constituye un delito de coacciones de carácter leve que requiere denuncia para que se actúe contra esta problemática. Ni una pandemia mundial de coronavirus frena el acoso ultracatólico en las clínicas de abortos. Los folletos que dan los ultracatólicos a las mujeres a la puerta de las clínicas. Al abortar, parte de ti también se muere. Lo que le pasa a tu hijo, lo que le pasará a tu hijo, lo que te pasará a ti, testimonios, información. He llegado a la clínica muy nerviosa, pero para mí lo peor ha sido el acoso que he sufrido por parte de unos hombres. No sé ni quiénes son. Me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro mueren mujeres. Me han enseñado fotos y me han dicho
que aquí dentro mueren mujeres. Desde la aprobación de una ley en el año 2010, la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación Desde la aprobación sanitaria de una ley en el reconocida por año el Sistema 2010, la Nacional de interrupción Salud. voluntaria del Eso embarazo es significa una que las prestación mujeres tienen sanitaria derecho a interrumpir reconocida por el libremente Sistema su Nacional embarazo de en las Salud. primeras Eso 14 significa semanas que de las mujeres gestación, tienen derecho hasta a las interrumpir 22 libremente por su causas embarazo en las médicas primeras y sin 14 límite semanas de si existe gestación, una enfermedad hasta las fetal 22 incompatible por con la causas vida médicas o una y dolencia sin límite si extremadamente existe grave una e enfermedad incurable. fetal En incompatible con la definitiva, vida la o mujer una tiene dolencia derecho a interrumpir su extremadamente embarazo grave en e nuestro país incurable. sin En coste definitiva, económico alguno, la mujer con tiene derecho seguridad a y sobre interrumpir todo su con embarazo en absoluta nuestro intimidad. país sin coste económico alguno, Sin con embargo, seguridad grupos y sobre contrarios todo al con aborto absoluta no intimidad. reconocen el derecho de la mujer a acceder Sin a una embargo, prestación grupos contrarios amparada al por la ley aborto no y reconocen financiada el por la derecho de la sanidad mujer pública. a acceder a Para una impedir que las prestación mujeres amparada por ejerzan la su ley derecho, y estos financiada por grupos la se sanidad sitúan a las pública. puertas de los Para centros impedir que las sanitarios, mujeres ejerzan abordando su a las derecho, mujeres y a las estos grupos se profesionales que las sitúan a las atienden. puertas de los centros Su sanitarios, intención, abordando a las tratar de mujeres y a impedir las que la mujer profesionales que las aborte. atienden. Sus instrumentos, Su el intención, hostigamiento, el tratar de acoso impedir que y la la mujer distribución aborte. de materiales Sus e información instrumentos, el falsa. hostigamiento, el acoso Como y la resultado, distribución la de intimidad de materiales estas e mujeres información es falsa. gravemente vulnerada. Su Como decisión resultado, cuestionada por la extraños intimidad de y estas su mujeres estado es anímico gravemente perturbado vulnerada. Su gravemente. decisión Algo cuestionada que por sin duda extraños afectará y su a la estado intervención anímico médica. perturbado gravemente. Las mujeres Algo que que sin deciden duda interrumpir su afectará a la embarazo intervención han tomado médica. una decisión difícil, Las pero mujeres que meditada y deciden interrumpir responsable, su que embarazo todas y todos han tomado debemos una decisión respetar. difícil, Lo pero hacen meditada y amparadas por la responsable, ley que todas y y nadie todos tiene debemos derecho a respetar. hostigarlas y a Lo cuestionar su hacen decisión. amparadas por Sin la embargo, ley haciendo un y cálculo nadie tiene conservador, derecho a podemos decir que hostigarlas al y a año tienen cuestionar lugar su más de decisión. 100 acciones de Sin embargo, haciendo un las cálculo que se ven conservador, afectadas podemos al decir que al año tienen lugar más de 100 acciones de hostigamiento. Esto Las que supone se ven que afectadas desde que se al aprobó la ley del aborto en el año 2010, más de Esto 8.000 supone mujeres que han desde que se sido y aprobó son la ley del víctimas aborto del acoso en el ante año elección. 2010, más de 8.000 ¿Imaginas mujeres que han te sido ocurriera y a ti? son víctimas Ponte del en su acoso lugar. ante elección. ¿Imaginas que te ocurriera a ti? Ponte en su lugar. Por todo ello es necesario garantizar su ejercicio como derecho, facilitar el propio ejercicio, garantizar la intimidad y la confidencialidad, hacerlo en la sanidad pública, optimizar los tratamientos como el tratamiento farmacológico que hemos visto anteriormente. Como nos dice este eslogan, ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Y esa esperanza que vemos en el titular que comentábamos, que el UBU comenzará a practicar abortos voluntarios en 2 o 3 meses, y en otro eslogan, educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir. Vemos por último que incluso hay violencias más invisibilizadas aún, como uno de los ejemplos que podíamos poner, que es el de la anticoncepción. Primero podemos pensar si es importante o no la anticoncepción, con una pregunta. Durante la historia, ¿cuál ha sido uno de los principales factores de riesgo de muerte? Viajamos con la máquina del tiempo a Madrid 1656, a este cuadro que todas y todos conocemos, y a este personaje que marcamos ahí. Para ello, vamos a tener en cuenta 5 cifras: 5, 12, 16, 4 y 21. El personaje, que lo conocemos, es Margarita Teresa de Austria, infanta de España. Y estas cifras, en relación a su vida, van a marcar que a los 5 años es la edad que tenía al ser retratada, a los 12 la edad al casarse con su tío, a los 16 la edad de su primer parto, 4 el número de hijas e hijos que tuvo y 21 la edad al morir. ¿Por qué? Por secuelas de su cuarto parto. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a la pregunta anterior? Ser mujer como factor de muerte a lo largo de la historia, estar embarazada y parir. Si nos ponemos las gafas violeta, podemos ver o podemos pensar cuántos anticonceptivos femeninos conocemos. Pues si hacemos una encuesta rápido entre vosotras, probablemente conoceremos anticonceptivos orales, múltiples formas, múltiples presentaciones, con 21 pastillas, con semana de placebo, semana de descanso, otras fórmulas diferentes, como 24+4, pautas continuas, es decir, de una semana de descanso al trimestre, pautas flexibles, con un descanso y un sangrado pues también más flexible, en 120 comprimidos, píldoras de solo gestágeno, dispositivos intrauterinos, otro de los métodos que también conoceremos,
tanto DIUs hormonales como DIUs de cobre. Si pensamos, probablemente se nos ocurran más métodos como la anticoncepción de emergencia, diferentes presentaciones, e incluso probablemente pues, podríais comentar o decir algún otro método anticonceptivo como el anillo vaginal, por ejemplo, pensando en otras vías de presentación, los parches anticonceptivos también, o también si pensamos un poco más se nos ocurriría pues una ligadura de trompas. Esto es una laparoscopia, están haciendo una ligadura de trompas, gestágenos inyectables, un anticonceptivo inyectable, o incluso implantes subdérmicos que se colocan por debajo de la piel, en la piel del brazo, para esa anticoncepción a largo plazo, 3 años, preservativos femeninos, ya métodos igual un poco menos conocidos, diafragma, capuchón cervical, también menos eficaces, por supuesto, esponjas anticonceptivas, espermicidas. Y por contra, ¿cuántos anticonceptivos masculinos conocéis? Pues si pensamos mucho, se nos ocurrirá los preservativos, condones. Si pensamos un poquito más, la vasectomía. Y como mucho, pues una anticoncepción inyectable reversible en los conductos deferentes que se está desarrollando y que pues, posiblemente pues, a corto plazo esté disponible. Pero esto sin duda nos tiene que hacer que pensar. Es decir, que de todos los métodos anticonceptivos que hemos ido viendo, la mayoría son femeninos y unos poquitos son masculinos. Es verdad también que los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos beneficiosos en el ciclo menstrual, pueden regular el ciclo, disminuir el sangrado, disminuir la dismenorrea, tratar problemas cutáneos como el acné, hirsutismo o prevenir el cáncer de endometrio. Pero también es verdad que tienen efectos secundarios, que pueden ser efectos menores, como náuseas, vómitos, cloasma, pigmentación cutánea, inapetencia sexual, infecciones urinarias, sangrado disfuncional o amenorrea, pero también efectos adversos mayores, como el tromboembolismo venoso, la hipertensión arterial inducida o un leve aumento del cáncer de mama. Esa diferencia entre los métodos disponibles para mujeres y para hombres también supone una violencia invisible hacia las mujeres. Y podemos plantearnos también, ¿y eso de la menstruación con los anticonceptivos? Pues si conocemos un poco el funcionamiento de los anticonceptivos hormonales, sabemos que después de las pastillas activas tienen o unas pastillas de placebo o una semana de descanso para tener el sangrado. Pero podemos plantearnos por qué la necesidad de sangrar cada 4 semanas si estamos con un tratamiento hormonal. Pues es algo que se origina cuando se crearon los anticonceptivos hormonales. Sin esa deprivación hormonal, si no se hacía descanso, podían pasar meses y meses sin tener sangrado. La idea, cuando se crearon los anticonceptivos hormonales, era que la forma del ciclo, al utilizarlo por parte de las mujeres, fuese lo más natural posible para conseguir una mayor aceptación social y una mayor aceptación religiosa. Entonces, la recomendación era pues, tomarlo durante una serie de 3 semanas habitualmente y dejando un descanso de una 4ª semana. Pero tenemos que ser conscientes de que no había y no hay ninguna razón médica para ello. De hecho, cuando surgen los anticonceptivos, como la mayoría de las medicaciones en Estados Unidos, no vienen en una tableta, vienen en un frasco, en un vial. Solo las pastillas activas, y la recomendación a las mujeres era tomar el fármaco durante 20 días y descansar durante 5. La publicidad andaba muchas veces en esa infantilización de las mujeres, presentándolas como despistadas, incompetentes, necesitadas de orientación, como esta de 1964, que hablaba del el envase que recuerda por ella, o fácil para ti de explicar y para ella de usar, o 1969, proteger a la nueva paciente de sus propios olvidos. En 1965 aparecen las primeras pastillas de placebo, sin medicación, con la finalidad de asegurarse de que la mujer se toma las pastillas correctamente. Se podría haber incluido una semana de pastillas extra hormonales por la no necesidad de ese descanso y de ese sangrado, pero no se hizo. No fue hasta 2003 cuando apareció la opción de prescindir del sangrado mensual. Al hacerlo,
4 veces al año, de una forma trimestral. Y en 2007 la FDA aprobó el primer anticonceptivo que podía tomarse sin descansos de los combinados, porque los no combinados, los solo de progesterona, se toman sin descanso, pero de los combinados, sin hacer ese descanso, no aparece hasta 2007. Un personaje también que vamos a presentar para que lo conozcáis, que es Emma Goldman, que en 1915 fue la primera mujer y la primera persona que explicó en Estados Unidos cómo se usaba un anticonceptivo. Fue arrestada, sufrió un juicio tormentoso y fue condenada en la sentencia a 15 días de cárcel o una multa de $100. Lógicamente, pues eligió la cárcel, comentó, y la sala entera pues aplaudió su decisión. Y el titular posterior fue que Emma Goldman fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y su útero abierto. Todas estas situaciones son otra forma de violencia invisible contra las mujeres. Pero esto es un caso aislado, esta violencia invisible, ¿verdad? Podemos pensar, pues de nuevo nos vamos a poner las gafas violeta, porque vemos que la mística de la feminidad es una violencia invisible contra las mujeres. Lo que sucede en el deporte con las mujeres es una violencia visible e invisibilizada. En el lenguaje, también en el uso del lenguaje, también existe una violencia invisible contra las mujeres. Los mitos del amor romántico también suponen una violencia invisible e invisibilizada contra las mujeres. La pobreza menstrual también es una violencia invisible contra las mujeres. Las presiones para la maternidad, para ser madre, también es una violencia invisible. Los mitos que rodean la maternidad también suponen una violencia invisible importante contra las mujeres. La cirugía estética, esa realidad de que el 87% de las operaciones de cirugía estética se las realizan las mujeres, no es casualidad, es una violencia invisible contra las mujeres. Las histerectomías realizadas en la India para extirpar el útero a mujeres por el estigma de la menstruación también es una violencia invisible contra las mujeres. La medicalización excesiva de la salud de las mujeres y de la salud mental. Las mujeres son las consumidoras del 85% de los psicofármacos. Eso también es una violencia invisible e invisibilizada contra las mujeres. Las granjas de mujeres, los pisos gestacionales, más violencia invisible. La invisibilización del clítoris hasta 1998, que no se describió su estructura anatómica. Eso es una violencia invisible contra las mujeres. La cirugía cosmética vulvar, la cirugía para recuperar la virginidad, todo ello son violencias invisibles contra las mujeres. El principio de Pitufina, más violencia invisible contra las mujeres. La publicidad con múltiples ejemplos, mucha más violencia invisible contra las mujeres, esa violencia simbólica. En la música, por supuesto, mucha violencia invisible contra las mujeres. En la pornografía, esa asunción de la pornografía como la sexualidad real por muchos y muchas jóvenes también, eso es violencia invisible contra las mujeres. En la prostitución, violencia invisible contra las mujeres. Ese España como destino turístico sexual, es violencia invisible e invisibilizada contra las mujeres. OnlyFans, también violencia invisible contra las mujeres. Esa violencia sanitaria e institucional también es una violencia invisible e invisibilizada contra las mujeres. Esa invisibilidad de las mujeres en el mundo sanitario, el síndrome de Gentel, el infarto de miocardio, más violencia invisible. Esa discriminación a las investigadoras también es violencia invisible. El efecto Matilda también es una violencia invisible. Pero todo esto deberá ser otra historia porque lamentablemente no tenemos tiempo para desgranar todas estas violencias invisibles y podríamos estar toda la tarde incluso tratando diferentes aspectos. Recapitulamos, por tanto. Tenemos una violencia sexual como ejemplo de la violencia visible y más fehaciente contra las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo como ejemplo de una violencia menos visible contra las mujeres, y la anticoncepción que le hemos puesto como ejemplo de las violencias totalmente invisibles contra las mujeres. Pero todas estas gradaciones de la violencia tienen a la mujer como foco, a la mujer como objetivo y son todas violencia contra las mujeres.
Muchas gracias por la atención, muchas gracias, espero no haberos aburrido demasiado y cualquier duda, cualquier comentario, pues podéis realizar y espero que os haya sido de utilidad esta clase. Muchas gracias.